Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué bueno reunirnos nuevamente en el nombre de Jesús para poder juntos meditar en la palabra de Dios. Vamos a continuar con Lucas y ahora vamos al capítulo 22, versículos del 1 al 13, y vamos a encontrar dos grandes temas que sin duda alguna necesitaríamos de mucho tiempo para desglosar cada uno de ellos, pero como esto es algo breve, es una meditación para iniciar el día o para poder tomar fuerzas durante el día en nuestro espíritu, entonces vamos a hacerlo de una manera práctica que nos pueda enseñar algo especial en este día nuestro Señor. ¿Qué le parece? Vamos a la lectura y volvemos en un momento. Lucas 22, 1 al 13. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Bueno, el primer tema que estamos viendo ahí es referente a la Pascua. La Pascua es una celebración que hasta la fecha, ¿verdad?, se celebra en el Medio Oriente, y nosotros lo hacemos de una manera también simbólica, recordando el evento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Pero aquí, en aquel tiempo, todavía Jesucristo no moría, no resucitaba, y entonces estaban celebrando la Pascua, que venía siendo un recordatorio de la manera como el Señor había sacado a su pueblo, a su amado Israel, de la esclavitud de Egipto. Y hubo una serie de recomendaciones, entre otras, eran los panes sin levadura, por ejemplo, y el sacrificio de ese corderito del cual iban a comer esa noche, y con esas hierbas amargas, y que la sangre de ese corderito iba a estar en el dintel de las puertas, y es cuando precisamente el ángel de la muerte iba a pasar de largo y ninguno de los primogénitos de Israel iba a morir. Entonces estos eventos fueron transmitidos de generación en generación hasta el tiempo de Jesús, donde seguían celebrando esto, pero yo creo que muchos se habían ido desviando, ¿no?, de ese propósito, y ya lo hacían más como una mera costumbre, como muchos religiosamente celebran muchos actos por mera costumbre, pero muchas veces ignoran el propósito y el significado de esto. Ahora nos encontramos con una descripción donde dice ahí en el versículo 2 que los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús, todo el tiempo que estuvo en su ministerio de 3 años aproximadamente, siempre estuvo con ese acoso, con esas dudas, con esas preguntas, con esas trampas y con esos deseos de quererlo matar, ¿verdad? Porque decía la verdad, porque les incomodaba lo que él hablaba. Sin embargo, el enemigo siempre usa a personas que tienen un corazón débil en la fe, un corazón que tiene una característica ególatra, ambiciosa, una característica muy lejos de la imagen de Cristo. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención que Judas, junto con otros de los discípulos,
pasa 3 años con Jesús en ese ministerio, hombro a hombro, comiendo juntos, caminando juntos, viendo los milagros, viendo las señales. Puede suceder, ¿verdad? Y no estaba convertido. Qué cosa, ¿no? Y así como en la actualidad puede ser gente que tiene años de ir a la iglesia y luego, ¿y qué? O sea, no hay un cambio, no hay una convicción, no hay un nuevo nacimiento. Y esto fue lo que pasó, de tal manera que estaba Judas en esa debilidad humana pecadora, tan carente, tan grande, que Satanás entró en él. Qué cosa, ¿no? Y cualquiera puede decir, entonces Satanás puede entrar en nosotros. Mira, no siempre Dios le da permiso de entrar, pero sí muchos creyentes pueden estar viviendo la opresión del enemigo, el engaño del enemigo, la mentira del enemigo. En este caso, ¿cómo vemos que este hombre fue transformado, pero para mal? Que luego fue a hablar con los principales sacerdotes y les presentó los planes de muerte. ¿Sabes que una de las características de la persona que está bajo opresión del enemigo, sea que esté poseída por el enemigo u oprimida por el enemigo u obsesionada por el enemigo, es que piensa mucho en la muerte, piensa en deseos de muerte, ya sea en quererse morir o en querer matar, en querer destruir, en querer robar, en querer hacer daño, en querer hacer maldad, en querer abusar, en querer violar. Esto es una persona que está bajo el ataque del enemigo y controlada por él, como lo estuvo este varón, ¿verdad? Que Dios lo había llamado al ministerio y él no quiso aprovechar la oferta de la gracia y de la misericordia. Qué tremendo, ahí en el versículo 5 nos dice que cuando los dirigentes judíos escucharon la propuesta de Judas, se alegraron. Qué cosa, ¿verdad? Cómo estaban esperando el querer echarle mano y ahora encontraban a uno de los suyos que podía precisamente conducirlos al cumplimiento de este plan. Judas acepta, ¿sí? El dinero, Judas acepta la respuesta y entonces comienza a buscar la manera de entregar. Y de ahí también vienen las ideas creativas. ¿Cómo? Yo no tengo duda que el enemigo le recordó, ¿te acuerdas de ese lugar que Jesús acostumbra a ir para orar y allí están separados de todos? Ahí no va a haber testigos, ahí nada más está él con sus discípulos. Allí el enemigo nos puede hacer recordar ciertas cosas para sus planes perversos, y en este caso Judas cayó. Bueno, en segundo término, ¿qué nos deja este pensamiento? Que estamos expuestos, mis amados. Tenemos que tener, pero si bien fuerte, la mano de nuestro Señor sobre nosotros, la palabra de verdad y el poder de su Espíritu, precisamente para vencer cuando venga el tentador a traernos ese tipo de seducciones, ¿no? De atracciones. A partir del versículo 7 al 13, brevemente te comparto algunos pensamientos que vienen en reflexión a modo de meditación. Nos habla de la cena del Señor, ¿verdad? Y esta es una forma de la Pascua que nosotros ahora estamos celebrando, porque Jesús la implementó de esta manera. Dice que llegó el día de celebración de la Pascua y tenía que sacrificarse ese cordero, el cual se iban a comer, ¿verdad? En la noche, con ese pan sin levadura, con esas hierbas amargas. Y entonces Jesús envía a Pedro y a Juan a prepararlo todo. ¿Ahora dónde? A mí me impacta cómo Él les da con lujo de detalles lo que va a suceder inmediato. Les dice a quién tienen que seguir, la característica de ese hombre, qué preguntarle, a dónde llegar y qué hacer. Es impresionante que en ocasiones Dios en su palabra nos pone una descripción muy clara de lo que quiere que hagamos. Pero también me impresiona que hay otras donde no nos dice exactamente qué quiere que hagamos y tenemos que caminar en fe y tenemos que caminar en dependencia de Él. Tenemos que caminar guiados por el Espíritu y discernir, ¿verdad?, lo que quiere el Espíritu. Pero en este caso les da las instrucciones muy precisas. Así es que habrá tiempos donde Dios te dé instrucciones muy precisas y habrá otras donde tenemos que desarrollar fe. Y dice, pregúntenle todo lo que van a hacer. El maestro dice que va a ser en ese lugar. ¿Y dónde está ese aposento alto? De ahí que viene que en muchas congregaciones hasta se llaman así, ¿verdad?, el aposento alto, porque fue muy significativo en la vida de Jesús y de sus discípulos celebrar la Pascua
que era la última que iba a celebrar el Señor aquí en la tierra. Y después ya cuando les mostró el aposento alto, ya estaban dispuestos, ¿verdad? Los discípulos encontraron todo tal cual Jesús les había dicho. ¿Cómo me gustaría que hubiera un manual divino de instrucciones donde yo pudiera abrirlo en la mañana y saber que el Señor quiere que sí vaya, o quiere que no vaya, o quiere que haga, o quiere que no haga? Pero ¿cuántas veces necesito aprender a depender de su guía para tomar las decisiones que a final de cuentas yo soy quien tiene que tomar las decisiones? Celebra la cena del Señor pensando siempre que a ti y a mí no nos cuesta tomar un poco de jugo de la vid y un poco de pan, pero a Él le costó entregar su cuerpo y derramar su sangre para que tú y yo podamos estar cerca del corazón de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por esto. Señor, en primer lugar quiero pedirte con las fuerzas de mi corazón que me guardes del maligno, que me guardes de estar bajo ataque opresivo, que me guardes de caer en sus redes, en su engaño, en su mentira, que me guardes de elaborar en mi mente planes de mal y no de bien, que me guardes, Señor, de ser tentado con monedas para vender mi fidelidad a ti. Guárdame, Señor, tú eres poderoso. Tú fuiste tentado por el mismo enemigo y tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarme también de la tentación. Y también te ruego, mi Señor, que al celebrar en un acto ceremonioso y muy serio tu entrega de tu cuerpo y tu sangre en esa cruz, no lo tome a la ligera como algo que acostumbro a hacer en determinado tiempo, sino que realmente llega a mi corazón que si no fuera por eso, yo no tendría acceso directo al Padre. Te doy gracias porque me permites acercarme a ti con fe y tomar decisiones cada día guiada, inspirada por tu amor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Que el Señor le guarde y el Señor le ayude y haga resplandecer su rostro en este día. Bendiciones y hasta pronto. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.